tal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Para mí es un placer, como siempre, acompañar a todos nuestros televidentes. Saludo también a aquellas personas que se conectan en este momento a la transmisión en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Esta semana inicia con la reanudación de esa mesa de concertación en la que se espera se logre definir el salario mínimo para el año 2023. No es una tarea fácil, todos los años ustedes saben que es difícil concretar acuerdos entre las centrales obreras, los empresarios, el gobierno nacional, y además esta vez pues hay que tener en cuenta lo que ha sido un año difícil en lo que tiene que ver en términos económicos, una inflación disparada. Adicionalmente pues hay que tener en cuenta también rendimientos, productividad y otros tantos ítems que vamos a estar tocando aquí en cuenta y que por supuesto deben ser incluidos a la hora de definir ese salario mínimo. Importante sí, por ejemplo, señalar lo que están esperando las centrales obreras. Ellos se sientan sobre la mesa esperando que ese aumento sea del 20%. Recuerden que el año pasado fue de un 10%, definido así por el gobierno del expresidente Iván Duque, y esta vez pues estaremos atentos, por supuesto, a qué será lo más conveniente para el país, por supuesto para el pueblo colombiano, pero en términos también de la inflación, qué le conviene a Colombia. Así que con nuestros invitados abriremos ese debate del que ustedes también pueden hacer parte con el numeral debate La Otra Cara en @Cable Noticias, @La Otra Cara CN, @Anita Vélez 9, así también los encuentro o me encuentran más bien ustedes allí en Twitter. Vamos a saludar a nuestros invitados. Se encuentra aquí en estudio Remy Estelian, él es profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Javeriana. Profesor Remy, un placer tenerlo con nosotros. El placer para mí también, gracias. Y de forma virtual en este momento saludo a Cristian Jalabi, él es economista, politólogo, empresario. Gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de este espacio de debate. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto volver a estar con ustedes. Es un gran honor poder hablar de este tema tan importante. Muy bien, pues escuchemos qué ha dicho en las últimas horas la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ella estuvo conversando con la prensa días atrás, el día viernes particularmente, y hoy, como les digo, pues nuevamente se estará iniciando esa ronda de conversaciones, de negociaciones. Veamos cuáles son las posturas por parte del gobierno nacional. Ponernos de acuerdo para hacerle propuestas al gobierno nacional, y se la han hecho directamente al Banco de la República para mirar cómo podemos también hacer una reducción que permita un alivio al consumo que tienen los colombianos y colombianas. Seguiremos no solamente debatiendo, sino trayendo más propuestas que nos permitan que efectivamente esta cifra, por las condiciones de incertidumbre que se tienen para el próximo año, que pueden ser tanto al alza como a la baja, implican que tenemos que construir con mucho más criterio, pero sobre todo buscando el bienestar de la mayoría de colombianos y colombianas. Les comentaba también hace algunos momentos que esperan las centrales obreras. En caso tal de que ese 20% llegase a aprobarse, recordemos que el salario mínimo está neto en 1 millón de pesos, quedarían 1.200.000 pesos en caso de que esta sea la cifra que quede aprobada. Hay que contar, por supuesto, también con el subsidio de transporte, que quedaría en 140.607 pesos. Y finalmente, pues lo que buscan los sindicatos es que quede exactamente en 1.340.606 pesos. Esto es lo que ha dicho Francisco Maltes, presidente de la CUT. Veamos. El movimiento sindical aspira y espera que haya igual voluntad política en los empresarios frente al tema del salario mínimo. Y por eso hemos hecho una propuesta inicial de que el incremento salarial sea del 20% para el salario mínimo. Y la tercera parte en este tipo de discusiones pues son los empresarios. Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, dijo lo siguiente al respecto de esa discusión. Tenemos en este momento una gran virtud alrededor de la mesa de negociación, y es poder contar con una ministra que tiene capacidades importantes de ser conciliadora, de abrir conversaciones, que es cercana inclusive al sector trabajador, al sector sindical, y que ha demostrado la capacidad de poder trabajar con los empresarios, porque lo hemos visto durante los últimos meses que hemos podido trabajar con ella. De manera que lo que hicimos fue un llamado a ella a que nos sentemos y que trabajemos nosotros
como hormiguitas durante estos próximos días, buscando acercamientos que nos permitan construir entre todos una propuesta que sea una propuesta que atienda todos estos temas tan sensibles todos para el país y para la población, para los hogares colombianos y para los empleados colombianos. Bueno, pues se destaca entonces esa voluntad de diálogo, apertura a escuchar a las diferentes partes para poder llegar a acuerdos. Quiero iniciar el debate con el profesor Remy preguntándole sobre cuál sería ese porcentaje que realmente represente algo positivo para el bolsillo de ese colombiano que recibe, que percibe ese salario mínimo, pero que no afecte al resto de la economía. Es decir, ese 20%, ¿cómo lo ve usted? ¿Y cuál sería esa cifra que usted recomendaría realmente le puede llegar a funcionar a un país como Colombia? Lo positivo de estas discusiones en este momento es que se está negociando un incremento del salario mínimo que sea por encima de la inflación. Que sea la inflación mínimo es lo más lo más pequeño que se puede exigir, teniendo en cuenta que el salario mínimo es ante todo una medida de justicia social, intentar proteger por lo menos parcialmente los trabajadores de la inflación, la cual se ha ubicado a unos niveles históricos en estos últimos 40 años. Pero por otra parte se habla del salario mínimo legal. Y hay que tener en cuenta el alto nivel de informalidad en la economía colombiana, lo que hace que finalmente este salario mínimo aporta una garantía solamente para las personas que tienen acceso al empleo formal. Así que, y como se ha resaltado en las discusiones, sería importante resaltar la posibilidad de añadir, de discutir algunas medidas adicionales, tal como de hecho se ha recomendado desde el último reporte de la OCDE. O sea, ver si se puede ponerse de acuerdo con algunos subsidios para algunos bienes o servicios, así como algunas transferencias monetarias que no sean condicionadas a un empleo. Gracias, profesor Remy. Voy a saludar también a Libardo Asprilla, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, quien ha llegado a nuestro estudio a participar de este debate. Concejal Libardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Ana María. Gracias aquí a mi contertulio y las personas que nos están viendo allá desde la pantalla. Ahora, me voy antes de saludar y ya involucrar al concejal en esta charla y debate, a hacerle la misma pregunta a Cristian Jalao. Y para usted, ¿cuál sería realmente una cifra que no logre afectar ni a los empresarios, pero que tampoco termine el colombiano que recibe ese salario mínimo sintiéndose agredido porque la cifra no le funciona, teniendo en cuenta el costo de vida en este país que está además de disparado? Y digamos que llegar a un acuerdo, a una balanza en momentos tan álgidos como estos puede llegar a ser difícil. ¿Para usted un 20% sería demasiado? A ver, Ana María, es que esta discusión tiene una complejidad adicional, y es que la inflación es un impuesto que al final acabamos pagando todos. Cuando se toman medidas que no tienen en cuenta el tema inflacionario, difícilmente resolvemos un problema estructural que tenemos. Entonces, efectivamente, lo dijo el profesor Remy, el tema de la inflación es muy complejo, pero adicionalmente el tema de la informalidad. Y muchas veces con estos incrementos al salario mínimo lo que estamos logrando es que a la vez se aumente la informalidad y a ellos no los cobija. Entonces hay políticas que son excesivamente rígidas en Colombia y no permiten, digamos, que haya un progreso para todos. Yo le quiero dar una cifra antes de darle eso, y es: la población económicamente activa en Colombia son 24.830.000 personas, de las cuales la población ocupada son 22.200. Esto fue en noviembre. La población en la formalidad fueron 9.324.000 y la población en informalidad fueron 12.876.000. Entonces, ojo que estamos legislando para el 40% de la población laboral. Ahora, yo sí creo que deberíamos tratar de al menos mantener el poder adquisitivo, y una cifra cercana a la inflación sería una cosa que no afectaría la inflación en el futuro, pero que tampoco le disminuiría la capacidad adquisitiva a los trabajadores. Mientras, en el tiempo vamos corrigiendo
el tema de cómo se debe fijar y si se debe fijar realmente un salario mínimo o si debíamos promover lo suficiente para que todo el mundo tenga trabajo y sea el mercado el que haga que los salarios suban estrepitosamente. Entonces yo diría que una cifra, digamos que 12 y pico que va a ser la inflación, más un punto por productividad o algo así, 1,5 puntos, no debería estar por encima del 14% para que no tengamos un tema inflacionario el año entrante que nos perjudique a todos y más aún a los menos favorecidos, a los que trabajan por horas de forma informal, a la gente que trabaja de otras maneras. Gracias, Cristian. Concejal, su punto de vista al respecto. Ya escucha usted, digamos, una postura y, por supuesto, todas las posibilidades en este momento continúan abiertas. Digamos que hay cartas sobre la mesa, todas tienen una validez y unos argumentos en su defensa, pero cuando usted analiza en términos macro la economía de este país, ¿qué podría funcionarle a Colombia para que no nos veamos tan afectados como ya vimos meses atrás lo que sucedió con el año pasado? Claro, esta decisión, Ana María y contertulios, tiene que estar permeada por elementos de orden microeconómico y macroeconómico. Hay que mirar no solo la óptica desde el punto de vista del trabajador. Y es entendible que las centrales obreras pidan unas cifras de aumento por encima de la inflación. Por el otro lado, los empresarios igualmente pujan por mantener unos costos que no vayan más allá de afectarle los niveles de producción, de productividad y de eficiencia en la operación productiva y de servicios de cada una de las empresas, dependiendo del sector al cual pertenezcan. Pero tenemos que mirar el contexto macroeconómico en su conjunto y estoy completamente de acuerdo con cada uno de los elementos que han planteado, en el sentido de que la inflación no la podemos dejar atada, el aumento del salario mínimo no lo podemos dejar atado taxativamente a la inflación. Hay otros elementos que allí juegan y que pueden ser beneficiarios tanto para el empresario como el trabajador, como es el tema de la productividad. Yo propondría, por ejemplo, mirar unos incrementos, unos salarios mínimos por regiones. El nivel de ingresos y el nivel niveles de ingresos, niveles de pobreza es diferente en cada una de las regiones del país. Este es un país diverso. Diverso en todos los aspectos, en el aspecto poblacional, en el aspecto físico, en el clima, hasta en cultura, en costumbres, y todo eso se debe tener en cuenta. Ahora, la canasta familiar, miremos qué elementos hacen parte de la canasta básica familiar. Son 10.000 personas, 10 millones de personas que en promedio reciben el salario mínimo en el país. Pero la canasta básica de bienes, que es sobre la cual, digamos, se mide la inflación, conllevan a que todo efecto en los movimientos de los productos de la canasta básica, como es educación, como es salud, como es vivienda, tenga un impacto directo sobre esos 10 millones de personas, sobre esas familias. Y esto implicaría que debemos plantear también unas consideraciones para el aumento del salario mínimo en ese mismo orden, de tal suerte que permitiera, a través de acciones de gobierno, porque esto debe ser un pacto nacional también, acciones de gobierno que permitieran evitar que se pudiera aumentar los precios, aumentar, digamos, el IPC en ciertos bienes, como es educación. Ya lo vimos lo que está presentando con las universidades. Eso no puede suceder. Yo creo que todos tenemos que tener ese marco referencial. El gobierno tiene que generar algunos subsidios, pero tampoco podemos, y los subsidios tienen que ser en ambos vías, porque la mayor parte del empleo no podemos perder de vista aquí el 80%, 82% del empleo no lo genera la gran empresa. A veces uno tiene el pensamiento de que es que los empleadores son los grandes empresarios. Aquí no hay grandes empresas, son microempresas los que sostienen la mayor parte del empleo en Colombia. Entonces hay que también generar iniciativas que permitan garantizar la pervivencia de las empresas
que es la gallina de los huevos de oro en todo este ejercicio. Gracias, concejal. Profesor Remy, si hay algo, digamos, que resultó siendo parcialmente verdadero, pero al mismo tiempo parcialmente falso, fue señalar como única responsable, como único responsable o causa el aumento del salario mínimo el año pasado en un 10%. Es decir, se señalaba como culpable al gobierno de Iván Duque por la inflación disparada durante el año 2022 a causa de ese incremento del 10%. Y digo que es una verdad parcializada porque puede que tenga hasta cierto punto la verdad, que es decir, que lo que se estaba diciendo tuvo repercusiones, pero no fue lo único. Y me interesaría que usted nos ayude también justamente a romper estos mitos y a decir realmente la inflación que Colombia vivió en 2022 pudo sí quizá merecer a esa determinación del aumento, pero no necesariamente fue lo único. No, efectivamente, no fue lo único y yo diría además que no fue el factor principal para entender la inflación que el país ha vivido en los últimos meses. Hay que tener en cuenta el contexto macroeconómico con un choque de oferta causado por la pandemia de COVID-19, que ha sido entonces la primera razón por la cual la inflación ha empezado a instalarse en la economía colombiana, así como en el resto del mundo. Después, la inflación efectivamente se autoentretiene porque finalmente frente a algunas subidas de precios, algunas empresas entonces suben a su vez sus propios precios con el fin de poder mantener cierta margen de rentabilidad. También los salarios en cierta medida aumentan como respuesta en la inflación, pero aumentar los salarios también puede significar más costos para ciertas empresas que a su vez entonces quieren aumentar sus precios, etc. Así que en esa dinámica, echar la culpa a un aumento del 10% del salario mínimo el año pasado no es lo más relevante. Gracias, profesor. Interesante la respuesta porque también de alguna manera pues terminamos teniendo una visión más amplia de lo que sucedió durante 2022 con respecto a la economía colombiana y a este tema de la inflación que tanto ha preocupado. Cristian, mencionaba el concejal Asprilla algo y tiene que ver con la posibilidad de que hubiera unos salarios mínimos diferenciales por regiones, teniendo en cuenta que la situación en cada uno de los territorios colombianos no es el mismo para toda la gente. Es decir, que hacer una generalización de salario mínimo para todos los colombianos podría estar generando pues también estos temas de no igualdad en las condiciones a la hora de la verdad, es decir, que estaría también redundando en esto de la desigualdad. Y quisiera que usted nos ayude a pensar en esa posibilidad. ¿Lo vería bien o definitivamente es mejor tener uno para todo el país? No, es que eso tiene toda la lógica. Eso tiene toda la lógica, como lo dice el concejal Asprilla, desde varios puntos de vista. Es que el tema estructural va más allá del momento. El del momento es qué vamos a hacer con el salario mínimo ya porque tenemos el problema de la inflación, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer con las centrales obreras? Eso está perfecto y es el tema de cómo se ha venido manejando en los muchísimos años. Pero si eso funcionara también, tendríamos 20 millones de personas trabajando en este momento en la formalidad y no en la informalidad. Entonces estamos partiendo de muchísimos supuestos y estamos legislando nuevamente para algunos. Entonces aquí debería haber varias cosas. Primero, sí debería haber un salario mínimo diferencial por regiones. No es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en Medellín, o que vivir en Manizales, o que vivir no sé, en Mocoa. Seguramente hay ingresos y cosas que son diferentes y hay gastos que son diferentes. Asimismo, en los países desarrollados, el salario mínimo se determina casi siempre es por hora, no por mensualidad, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que en ese escenario, inclusive una persona quiere trabajar medio tiempo, pues trabaja medio tiempo y se le paga sobre medio tiempo y no tiene que pagar el total de las contribuciones sobre todo el tiempo. Entonces una persona no desea ocupar todo su trabajo, pues hombre, se trabaja medio tiempo y listo, y con eso es suficiente. O una persona quiere trabajar en distintos empleos porque le conviene o porque le conviene partir su horario o porque le gustan hacer varias cosas, pues también lo puede hacer fácilmente. En Colombia lo que pasa es que estamos volviendo todo completamente rígido y le estamos diciendo a la gente, o trabaja de esta forma o no trabaja.
¿cierto? Entonces estamos condenando a muchas personas que quieren abrir empresas, que quieren montar nuevos negocios, que quieren hacer una serie de cosas diferentes, a que vea, usted no lo puede hacer. ¿Por qué no? Porque es que o es todo el tiempo o nada. Entonces, yo lo que creo es que esto sí hay que evaluarlo un poquito con más profundidad. Eso no es un tema que sea o que genere muchos votos, obviamente, porque las centrales obreras son muy poderosas en Colombia y generan una votación importante, pero yo creo que esta discusión hay que darla si queremos que el país progrese y que se inserte en el primer mundo. Es la única forma de tener competitividad. Y obviamente, pues tenemos que hacer es que a base de que haya muchísimo más trabajo, los salarios suban. Yo le voy a poner un ejemplo que pasa en los distintos gremios que yo estoy. Hace 5 años conseguir ingenieros electrónicos era lo más fácil del mundo y les pagaban 1,5 millones de pesos. Hoy en día hay un déficit de ingenieros electrónicos y de técnicos en electrónica. Y el que lo consigue es un milagro y le están pagando 3 o 4 veces más. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de ese tipo de gente. Y por último, le voy a leer una cosita que escribe el doctor Luis Guillermo Vélez Alba. Él es un economista aquí muy importante y él dice lo siguiente, mire, en relación a lo que dice el doctor Asprilla, el valor producido por el trabajador de menor calificación es igual en todos los empleos, en todos los lugares, en todos los momentos y cualquiera sea el nivel de ocupación. En otros términos, la legislación sobre el salario mínimo está basada en el absurdo supuesto de que existe un único mercado de trabajo no calificado donde los participantes no responden a ningún incentivo. Gracias, Cristian. Concejal, algo que también me llama la atención a veces es pensar en que dicen, bueno, si ese salario mínimo sube demasiado, hay un riesgo de que algunos empresarios no logren mantener esas cargas porque necesitarían ya no tener, pongamos un ejemplo, 10 sino 8 empleados porque no alcanzó a cubrir completamente esto. Y esto genera también precisamente esa incertidumbre frente a la empleabilidad en Colombia. ¿Estás necesariamente siempre atado? Hemos visto que empresarios durante años o años atrás, dependiendo de la definición de ese salario mínimo, hayan tomado determinaciones como realmente despedir empleados de sus nóminas y no lograr sostenerlo, o eso resulta también siendo un mito finalmente y el empresario logra mantener su equipo de trabajo sin necesidad de estar atado a esa decisión. No, es una realidad. Un empresario que no tenga las posibilidades de solventar, por ejemplo, unas nóminas en la formalidad, pues está condenado a bajar a la informalidad y eso viene sucediendo. Y ya lo dijeron tanto el profe como Cristian, en los niveles de informalidad que tenemos. El promedio de la informalidad en el país es del 50%, el promedio nacional, pero hay unas variables en algunas regiones que incluso están por encima. La informalidad en regiones como el Chocó, de mi departamento madre, está por el orden del 60-65%. En La Guajira, o sea, en Bogotá, por ejemplo, tenemos una informalidad que tal vez de las más bajitas, Bogotá y Manizales, tal vez son las que comparten el más bajo índice de informalidad, Bucaramanga, tal vez, y se mantiene entre el 40 y el 42%, siendo ciudades capitales. Aquí tenemos que también tener visión de conjunto, por eso yo decía los elementos macro y los elementos micro. Es mirar la economía en su conjunto, qué puede pasar con la economía en su conjunto, la canasta de bienes que soportan la pertinencia del salario mínimo. Tampoco, o sea, ahí hay elementos con que el gobierno puede jugar para evitar que se aumente tanta inflación. Que se aumenten tanto los precios, las importaciones, por ejemplo, de los productos, por ejemplo, el sector agropecuario, que tiene una alta dependencia y ahora, después de pandemia, lo decía ahora el profe, tenemos una vulnerabilidad muy alta frente a los fertilizantes, todo esto que es importado, derivado de la guerra de Rusia, Ucrania, y que está llegando muy costoso, sumado a ello la elevación de la tasa de cambio, del dólar, de las monedas duras, las monedas fuertes, que son las con las cuales se transa. Entonces la competitividad del país tiende a deteriorarse. Y para que eso no suceda, digamos, en este tema del salario mínimo, esto tiene que llevarnos a una discusión más de fondo, más profunda, pensando en términos, uno, de reactivación económica, de crecimiento económico. Hay que mirar también las proyecciones que existen a nivel mundial.
según el FMI, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las cifras que dan de crecimiento promedio de la economía van a estar entre el 2 y el 2.2%. Y en Colombia está por debajo incluso de ese promedio, en la expectativa de crecimiento a partir del próximo año. Este año vamos a terminar con cifras positivas de crecimiento, pero el próximo año vamos a decrecer. Entonces, en ese sentido, hay que pensar también en, uno, no desamparar al trabajador, ¿sí?, en la formalidad, evitar que tanto crecimiento de la informalidad, que pues no es ilegal trabajar en la informalidad, pero no es conveniente para la economía que crezca, para la economía es sano que cada vez se robustezca más. Entonces hay que crear, digamos, incentivos para el trabajador, no solo del incremento del salario mínimo, hay otro tipo de incentivos, muchos. Y eso se pactan entre los trabajadores y se pactan con los empresarios, pero también debe haber incentivos para el empresario. Yo lo dije, la mayor parte del empleo lo generan son microempresas, no son grandes empresas, y esas son las que sostienen la economía del país. Entonces, ¿por qué no? O sea, que esto no se convierta en, digamos, esa es la gallina de los huevos de oro, que no se nos vuelva un retroceso, porque esas rigideces nos pueden llevar a ello. Si nos quedamos concentrados solo en esa rigidez, que es que hay que aumentar el salario mínimo, el 15, el 20%, hablar del 20% es una cosa súper inconveniente. Mire, yo tengo una cifra aquí para cerrar, Ana María, de los costos, tan solo si el salario mínimo, estoy de acuerdo con que se dé un incremento moderado, debe estar por el orden del 13, máximo el 15%, con algunas variables que se pueden, digamos, considerar. Pero, mire, los costos que implica, porque no solamente es pagar el salario mínimo, en la formalidad el salario mínimo implica auxilio de transporte. Y proyecté la cifra, serían, si el aumento sería del 13%, el costo que tendría mensualmente que asumirse por parte del sector productivo sería 1.815.000 pesos, ¿sí? Casi 2 millones de pesos. En auxilio de transporte, 120.000, prestaciones sociales, 270.000, aportes para fiscales, 45.000, seguridad social, 237.000. Entonces aquí sí hay que apelar a subsidios, no solamente por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda, para que, digamos, generar ciertos estímulos para que los empresarios no se vean forzados a tener que despedir o a contrato informal, a contratación informal, y en eso, por ejemplo, estamos cayendo por cuenta de, por ejemplo, la población migrante. Hoy ya la población migrante se está reduciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué se van a seguir amparando? La gente del campo está migrando también a la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con la productividad campesina, con la gente, el trabajo en el campo? ¿Dónde se va a conseguir trabajadores para que laboren por jornales y todas esas situaciones que se evidencian en el campo? Aquí sí se va a necesitar una intervención gubernamental muy fuerte. Pero por otro lado, también que el gobierno tiene que tener en cuenta que esas rigideces en el mercado laboral también pueden conllevar, gobierno y centrales obreras, pueden conllevar a un desastre macroeconómico. Profesor Remy, cuando se habla, por ejemplo, de los errores que ha cometido el actual gobierno, hay que pensar que el actual gobierno no lleva mucho tiempo todavía. Digamos que ellos pueden medirse y decirse, bueno, listo, desde el 7 de agosto están gobernando y han cometido errores y seguramente habrán tenido sus aciertos en lo que tiene que ver con manejos económicos. En ese orden de ideas, le pregunto, ¿cuáles son errores que el gobierno definitivamente no puede cometer en el 2023 para evitar afectar la economía colombiana? O sea, errores que usted haya dicho le costaron mucho a Colombia. El problema más importante que ha surgido en los últimos meses ha sido pues, el hecho de que se ha puesto en evidencia la alta vulnerabilidad de Colombia al entorno internacional, precio de petróleo, tasa de cambio, dependencia a importaciones de algunos productos que son esenciales como insumos para varios sectores. Entonces, yo creo que aquí es donde el gobierno no tiene que equivocarse. Colombia es una economía con muchas deficiencias estructurales, entre las cuales hemos mencionado la alta informalidad en el mercado laboral, por ejemplo,
¿no? Y lo que hay que hacer es trabajar de fondo en estas deficiencias para evitar que se repita finalmente la historia otra vez. Ahora, Cristian, hay un tema que me llama la atención para el año 2023 y es la apuesta de posibilidades de que dejemos de tener tantos contratos por prestación de servicios en nuestro país y los colombianos tengan la posibilidad otra vez de pertenecer a sus empresas con todas sus prestaciones sociales. Y esto representa para muchos empresarios algo que puede surgir bien para el empleado, pero no para el empleador. Es decir, que puede tener ciertos costos reales para el bolsillo de las empresas, sean grandes o pequeñas. Una apuesta como esas, ¿cómo la ve usted justamente a propósito de esta conversación que estamos teniendo en torno a temas laborales para el próximo año? Creo que no va a beneficiar a nadie. Estoy en desacuerdo con que vaya a poder beneficiar al empleado, porque es que muchas de las personas que están en este tema o que son prestadores de servicios no se lo prestan a un solo empleador, sino que muchos de los prestadores de servicios lo que hacen es prestar servicios en varias corporaciones o a varias personas. Y por ende esto lo que le va a restringir a ellos es la capacidad de prestar servicios en distintos lugares con toda su experticia. Es decir, hay por ejemplo asesores que no requieren una labor de 8 horas al día y ellos pueden distribuir su tiempo de una mejor manera trabajando con, no sé, si son 2 horas al día o 3 horas a la semana o lo que sea, pues ellos podrán distribuir su tiempo para prestar esos servicios a distintas empresas. Y la forma de formular eso es en base a contratos de prestación de servicios. Yo le voy a prestar a usted un servicio específico de obra y labor y eso requiere el tiempo que yo necesite y yo puedo hacer todos los que quiera. Ahora lo que van a hacer es obligar a las empresas a que tengan una persona contratada para una labor que no se requiere. Y entonces vamos a perder la experticia de muchas personas que realmente están calificadas para esto. Eso va a ser malo para el empleado y va a ser malo para el empleador. O sea, aquí lo que estamos es limitando las capacidades tanto de las empresas formales como de las personas que trabajan formalmente en ese mercado. Incentivando lo que el doctor Asprilla dice muy claramente, esto es decirle a la informalidad, señores, el campo es suyo. Los formales están mandados a recoger, la economía queremos que sea informal, por lo tanto usted preste servicio y vean a ver cómo hacen para pagarle en efectivo o en trueque o en alguna otra cosa, porque la gente no va a perder la experticia. Y eso lo otro que va a hacer es que haya una fuga de personas capacitadas que van a encontrar formas de hacer mejor su trabajo por fuera. Si ustedes ven las grandes plataformas del mundo hoy en día, hay una cantidad de plataformas que lo que hacen es tercerizar el trabajo para que usted no tenga que contratar a una persona de tiempo completo y no que contrate el mejor por el tiempo que sea necesario. Entonces, eso lo único que hace es incentivar este tipo de cosas y que los precios no se paguen en Colombia, sino por fuera. Cristian, es que estoy leyendo, por ejemplo, comentarios de televidentes que dicen lo que pasa es que ese tipo de contratos por prestación de servicios cuando funcionan como deben ser son perfectos para muchas personas. El tema es cuando están supeditados a la subordinación, es decir, que termina siendo la forma de una empresa de disfrazar un poco esa vinculación a la compañía o a la empresa. Es decir, se están aprovechando bajo este concepto de prestación de servicios, pero realmente el empleado tiene un horario, tiene además unos controles y terminan no teniendo ni siquiera esa posibilidad de jugar con su tiempo como lo hacen muchas otras personas, es decir, organizarse y miren, yo puedo ir estas 4 o 5 horas. No, mucha gente que presta servicios por 8, 10, 12 horas incluso al día. Es decir, que allí sí hay una subordinación clara y en eso tengo entendido también está pensando el gobierno porque dicen, bueno, esta figura está siendo mal usada en nuestro país y por eso a veces se prefiere pensar en esa otra posibilidad de vinculación completa con todas las prestaciones y esa carga prestacional, mejor dicho. Ojo, es muy importante entender que cuando hay contratos de prestación de servicio independiente de que haya subordinación y lo demás, casi siempre hay prestaciones y hay esas cosas. Lo que pasa es que tienen unos límites establecidos. Pero lo que hay que pensar es, y esto es lo que el gobierno se debía cuestionar, ¿por qué las empresas, en caso de hacerlo en la forma en que usted lo está diciendo, pero a mí no, yo no lo he experimentado, pero seguramente pasa y eso no está bien, pero hay que pensar es por qué pasa, ¿cierto?
Si pasa es porque el mercado, uno, lo está ofreciendo, o sea, la gente está dispuesta a trabajar por fuera del sistema actual. Y dos, digamos que puede haber más facilidades para hacerlo. Entonces, lo que habría que pensar es cómo el salario mínimo o la manera de contratación laboral que hoy existe está impidiendo que la misma gente llegue al sistema laboral. ¿Y qué impacto va a tener eso precisamente sobre las personas tercerizadas? El ejemplo que yo le ponía ahora del trabajo por cierto tiempo. Una persona, vamos a hacer la suposición de que una persona quiere trabajar 12 horas al día, pero solamente durante 4 días a la semana, y está dispuesta a hacerlo. Entonces, ¿por qué limitarle eso y tenerlo que vincular de otra forma que es diferente? Yo estoy de acuerdo en que sí tiene que haber una regulación, obviamente, para que no haya explotación, para que no haya abuso patronal, para que haya una cantidad de cosas. Pero hay que mirar cuáles son las distorsiones del mercado que están obligando a algunos empresarios a hacer eso. Y si eso hace parte de la informalidad o no lo hace, ¿cierto? También hay empresas prestadoras de servicios profesionales que son eficientes y que pagan mucho más del mínimo. O sea, para todo hay. Entonces, no podemos generalizar en eso. A mí me parece muy preocupante que en una situación como la colombiana, donde tenemos un dólar desbordado, donde tenemos un tema de divisas complejo, que va a seguir presionando la inflación, aunque en otros países del mundo empiece a bajar, donde tenemos un desempleo alto, donde tenemos, y eso que es el más bajito en mucho tiempo, donde tenemos un subempleo muy alto y una informalidad muy alta, nosotros nos pongamos en la tarea de limitar la forma en que contratamos la gente. El problema es que los que están tratando de limitar la forma en que contratamos la gente son gente que tiene trabajo y tiene trabajo asegurado. Entonces eso me parece un poco injusto en la forma de hacerlo. Gracias, Cristian. Concejal, por supuesto me encanta escucharle a usted también el análisis al respecto, y le voy a agregar entonces una pregunta más, aparte de esto que les ponía sobre la mesa, y es lo de prestación de servicios o no, este tipo de contratación en Colombia, y es que el gobierno de Gustavo Petro ha sido un gobierno de reformas y de planteamiento de reformas grandes en diferentes áreas. ¿Se necesita una reforma laboral en Colombia? De ser así, ¿en qué campos particularmente o específicos es necesario meterle, como dicen, el diente y transformar y estructurar lo que está sucediendo en Colombia en términos laborales? Yo pienso que en términos laborales el gobierno nacional debe preocuparse más por el empleo. Y el empleo es en términos de vincular a esa masa de personas que están por fuera del mercado laboral, por cuenta de todas esas distorsiones que comentaba ahora el profe y que decía Cristian, de todas esas distorsiones, todas esas externalidades que se dan al interior del mercado laboral, por cuenta del exceso de intervención en lo público. Me parece que hay que centrar más, el gobierno debe centrar más los esfuerzos en generar una política pública que permita más enganche de lo laboral. En materia de desempleo, por ejemplo, el desempleo viene bajando y, bueno, por efecto de que tuvimos un hueco, pues, un vacío, llegamos en pandemia 2020, 2021, llegamos a las más altas tasas de desempleo. Aquí en Bogotá se perdió más de 1 millón de empleos, y recuperar esos empleos. Hoy, primero, la preocupación debe centrarse en recuperar los niveles de empleo a los niveles de prepandemia, ¿sí? Pero ir más allá, digamos que ya hemos llegado a esos niveles, en el caso aquí de Bogotá, pero ahorita la preocupación debe centrarse no solo por sostener lo que ya tenemos, sino también por generar más dinámicas de generación de empleo. Y eso no se da con regulación, con intervenciones inflexibles, de generar más inflexibilidad en el mercado laboral. Si hay un mercado que funciona con flexibilidad, es el laboral. Sí, hay unos abusos, pero hay que identificar eso y llevarlo a otro plano. Los abusos que se cometen en ciertos sectores de la economía, sobre todo de servicios, eso sí se tiene que generarse vigilancia, y para eso hay otros mecanismos, no necesariamente de intervenir en el mercado.
seguramente, digamos, yo, por efecto digamos, por ser político y demás, uno podría decir, no, intervenga porque eso brinda garantías a los trabajadores y no sé qué. Digamos, uno lo podría ver para ganarse puntos y demás, pero aquí no se trata de eso, se trata de pensar en el país y eso es lo que tiene que pensar el gobierno, en pensar por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, y quienes soportan todo el mercado laboral, pues ese sector productivo. Hay otro sector, el gobierno nacional, por supuesto, en el Estado colombiano, en sus diferentes escenarios, llámese a nivel departamental, las gobernaciones, a nivel municipal, las alcaldías municipales, los distritos, generan unas nóminas también que resultan cuantiosas por ejemplo, el tema de corrupción, en todo esto se generan esos fenómenos de corrupción laboral también. Esos sí son fenómenos que debe intervenir el gobierno nacional, las distorsiones que se dan, esas distorsiones fuertes, pero no las flexibilidades que pueden en alguna medida contribuir a la reactivación económica. Ahora, profesor Remy, volvámonos un momento al tema del salario mínimo que nos ha convocado el día de hoy a esta charla, a este debate aquí en La Otra Cara de la Moneda. Y le pregunto por los riesgos de un aumento tan alto como el que están pidiendo las centrales obreras. ¿Qué pasaría en la economía colombiana donde el gobierno y los empresarios definieran que, bueno, listo, se van a ir con ese 20%? Digamos que eso es una utopía un poco, y lo digo en un panorama un poco hipotético, porque el pedido de las centrales obreras nunca ha tenido como eco completo. Es decir, se acoge, por supuesto, se escucha, pero se negocia. No se va completo al 20%. Pero vayámonos entonces a ese panorama hipotético. ¿Qué subiría, por ejemplo, y qué impacto tendría negativo o ya me dirá usted, sobre la economía colombiana, un aumento de este tipo para Colombia? ¿Se encarecen otros productos, servicios? Bueno, primero, a nivel de las empresas, un incremento tan alto generaría mucha incertidumbre. Las empresas ya sabrán que habrá que pagar un salario mínimo entonces, que habrá incrementado del 20%, costos más elevados, pero por otra parte, estos costos adicionales serán ingresos para los empleados y podríamos decir que estos ingresos adicionales podrían de pronto alimentar las ventas de las mismas empresas, pero las cosas finalmente no son tan fáciles. Habrán empresas que van a perder y otras empresas que van a ganar, pero sin saberlo de manera previa. Entonces, esta incertidumbre sí puede afectar la economía. Sí puede afectar la economía porque esto hace que las empresas entonces tienen más, digamos, resistencia o tienen menos incentivos para proyectarse en el futuro, para invertir, para implementar entonces nuevos productos, innovar, etc. Por otra parte, no podemos negar efectivamente que un incremento tan alto puede tener presiones inflacionistas, aunque aquí también es difícil decirlo. Es que en la literatura económica no hay algunos estudios bien concluyentes que permiten establecer que tal incremento en el salario mínimo podría generar tal % adicional de inflación o tal % adicional de desempleo o tal pérdida de empleo formal. Así que, pues, como yo lo mencionaba, incertidumbre. Y es lo que básicamente entonces puede perjudicar a la economía colombiana. Gracias, profesor Remy. Quisiera darles algunos datos para que ustedes lo tengan también, por supuesto, allí en cuenta. Y es que, según la normativa, para que tengan en cuenta estas fechas con respecto a esta discusión del salario mínimo, hasta el 15 de diciembre, es decir, hasta este próximo jueves, los gremios y sindicatos tienen el primer plazo para poder llegar a un acuerdo, a una concertación sobre ese aumento. 4 días más tarde será la presentación de las salvedades de las partes y el 22 de diciembre el estudio de las mismas. Sin embargo, tengo entendido que hasta el 29 de diciembre realmente tendrían como ese plazo. En caso tal, podría llegar a darse por decreto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no lograran esa concertación? El gobierno nacional, Cristian,
podría pensar en esa posibilidad de tomar una determinación unánime porque no se logra ese acuerdo. ¿Qué tan poco conveniente es en estos términos de concertaciones que eso se dé? Porque particularmente siempre será mejor un acuerdo consensuado, es decir, que todas las partes puedan quedarse, entre comillas, tranquilas, versus una determinación que termine tomando únicamente el gobierno nacional. A ver, lo que pasa es que en Colombia, digamos que históricamente no se ha logrado ese consenso. O sea, llevamos ya muchos años en que no se llegue a ese consenso y al final es el gobierno el que tiene que poner un número por decreto. Eso no ha habido más de otra y ese ha sido el camino durante los últimos años. Yo creo que es lo que se va a acabar pasando, porque digamos que los empresarios no han querido dar una cifra, como lo dijo Bruce McMaster, y además de eso, pues Bruce McMaster tampoco representa a todos los empresarios, representa a algunos, ¿cierto? Tenemos que ver, a mí me encantaría que en esas mesas también estuvieran los pequeños, medianos empresarios, que estuvieran no solo el comité intergremial, sino otros gremios que no están ahí y que tienen otras consideraciones diferentes, pero no estamos. El tema es que va a acabar siendo por decreto, pero sí tengo una cifra que es importante. Esta mañana salió un estudio del Banco de la República y salió en La República precisamente, donde ellos hablan que según los números y las proyecciones macroeconómicas, sí habría unas pérdidas de empleo por cada punto por encima de la inflación que se suba el salario mínimo. Y ellos alegan o dicen, según el estudio, que cada punto por encima de la inflación haría que se pierdan 46.000 empleos formales. Esto pues genera preocupación. Obviamente esto no está escrito en piedra, como dice el profesor Remy, esto no está escrito en piedra y es en parte especulación, pero es lo que dicen los modelos económicos. Realmente 5 puntos son 50.000 pesos más, pero por cada 10.000 pesos al parecer se perderían 46.000 empleos formales. Entonces habría que tener mucho cuidado y ser muy prudentes, porque al final también tenemos otra cifra que es muy importante. Yo la mencioné ahora y el doctor Libardo hizo lo mismo, y es que estamos en las cifras más bajas de desempleo en mucho tiempo. Pero el que estemos en el 9.6% de desempleo no quiere decir que se haya creado todo el empleo formal que había antes de la pandemia, porque hoy podemos tener un número mayor de empleos informales que en ese momento. Y acuérdense que lo que se mide el desempleo es la gente que no está ni formal ni informal. Y yo les di ahora una cifra, casi el 60% de los empleados colombianos son informales. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. O sea, es una cifra muy buena que hoy en día estemos en 9.6% de desempleo para lo que es la estructura de Colombia. Ojalá llegáramos al 5 o al 3, que es empleo total. Pero difícilmente podemos interpretar eso como un triunfo completo, porque realmente también ha crecido la informalidad de una forma muy importante y a eso no le están poniendo atención. Concejal Libardo Asprilla, algo que menciona Cristian Jalaví tiene que ver con la representación de los empresarios en esas mesas. Porque si todos los años hay críticas al respecto, no se invita, no se amplía un poco más el número de representación de los empresarios para que no sean solamente los mismos de siempre que terminen tomando esas determinaciones, porque no están jugando precisamente un papel importante esos empresarios que aportan a la economía, pero no solamente a la economía, sino a la empleabilidad de Colombia, y que tienen a su cargo más empleados que quizás estos grandes empresarios, que usted lo mencionaba. Sí, en efecto, el análisis completamente de acuerdo. A mí me parece que se debe ampliar esa base. Creo que siempre se negocian son los mismos con las mismas, y yo diría que, entre comillas, esa rosca se tiene que cambiar. Hoy en día, y estamos hablando de paz total, hay que generar todo un pacto nacional donde estén todos los actores, incluso los de la informalidad. Hoy en día las mismas personas que trabajan en la informalidad se están generando dinámicas organizativas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, los vendedores informales ya tienen consejo distrital y consejos locales de vendedores informales. Pueden sentarse a esa mesa como gremio también, y que empecemos todos a mirar este tema del empleo, de la ocupación. Todos podamos como dar las miradas y también, digamos, debe haber representación de esa masa de personas que están desempleadas. Y allí recomendaría que los sindicatos tienen una misión clave de también pugnar no solo por
personal que tienen vinculado, afiliado hacia afuera, sino el que potencialmente podría ser afiliado, y es esa masa de gente que está por fuera de esta rosca. ¿Sí? Yo sí haría esa invitación, y de verdad tiene que ser, así como se está planteando Paz Total, tiene que ser un pacto nacional con oferentes, con demandantes en el tema de empleo. Y aquí tiene que haber subsidios. Mire, se acaba de lograr la reforma tributaria, 20 millones de pesos, y ahí se van a generar pues una serie de subsidios, de apoyos a la población, a poblaciones vulnerables, que seguramente no necesariamente están empleadas, pero que tienen muchas brechas, que tienen ciertas vulnerabilidades, adultos mayores y demás. Pero en ese mismo sentido hay que pensar también en lo que yo llamo la gallina de los huevos de oro, si es la microempresa. Hay que fortalecer la microempresa, y el Estado debe acercarse más. Porque miren los niveles de tributación en Colombia. Hoy la gente no tributa con alegría, no tributa con entusiasmo. Y es porque, o sea, mira qué está pasando con sus impuestos. Y yo pienso que tenemos una oportunidad de cambio en ese sentido, de generar tranquilidad, de que, por un lado, los recursos que se recaudan se invierten también para dar sostenibilidad económica, y la sostenibilidad económica es también salvaguardar a ese sector productivo, que con la reforma tributaria pues se arañó un gran pedazo, una porción de torta de sus ingresos. Ahora hay que salir también a protegerla para que sigan generando la dinámica de empleo que necesitamos. Miren esto, realmente el piso de negociación, entonces, para ya ir resumiendo, ya estamos cerrando la otra cara de la moneda, es de un alza del 13,77%, que sale, dice precisamente un informe de medios de comunicación, de la suma del dato de la inflación a noviembre de 12,53% y de la productividad de 1,24%. Es decir, le pregunto, quizá antes de irme con el profesor Remy, a Cristian Jalavi, lo que usted nos estaba contando de ese estudio es basado en ese punto, por ejemplo, es decir, 13,77, si sube a 14,77, ¿se podría estar hablando de una pérdida de esos 46.000 empleos por cada punto? Pues lo que dice el informe de la República es que por cada punto por encima de la inflación, pero yo estoy de acuerdo, algunos puntos de productividad tendrá que haber, o sea, imposible que Colombia de año a año no mejore un poquito de productividad cuando hemos tenido varios años de crecimiento, digamos, industrial y de trabajo. Pues entonces las empresas no es que estén instalando capacidad instalada para crecer el 1%. Entonces yo sí creo que a partir de esas cifras, yo no sé si al principio lo dije, yo creo que la inflación es como el 12,5, más un puntico y pico de productividad, estamos hablando del 13 y pico, 14, de ahí para arriba empieza a haber ineficiencias en el mercado laboral. O sea, yo le estoy imponiendo al mercado laboral unos costos que no puede soportar. Entonces yo creo que esas cifras que pronostica el Banco de la República se podrían tomar desde ahí. Ahora, Remy, bajo esa misma pregunta y en la misma vía, el riesgo es altísimo, y la gente tal vez tiene que entender un poco, cuando se estudian este tipo de situaciones, de cuánto debe aumentar, que no es solamente un tema de la inflación, lo hemos hablado durante todo el programa, sino que vea usted que eso implicaría pérdidas de empleo formal en nuestro país. Este estudio refleja la posibilidad de que aumentar, por ejemplo, en un 15, 16%, pues esto representa pérdidas de empleo para muchos colombianos, y no necesariamente termina siendo algo positivo para precisamente ese colombiano que espera tener un poder adquisitivo que no se pierda el próximo año. ¿Lo ve usted también como un riesgo alto también por esa misma vía, y cómo podría frenarse esa posibilidad, además, porque es delicado pensar en que haya tanta pérdida de empleo formal en nuestro país? Pues sí, ese riesgo existe, y el riesgo, ante todo, se manifiesta en la posibilidad de que algunas personas entonces terminan quedando expuestas al mercado laboral informal y que pierdan acceso a la informalidad. Sin embargo, respecto al estudio del Banco de la República, pues yo tomaré esas cifras con mucha precaución, porque este estudio pues se basa en un modelo que se puede cuestionar a nivel metodológico. Entonces, sí, con base en este estudio tenemos cierta estimación, pero finalmente, si
exploramos la literatura respecto al efecto del incremento del salario mínimo en diferentes economías en el mundo, entonces las cosas no son tan claras. Y generalmente el efecto es muy pequeño o incluso no hay ningún efecto. Entonces yo no sería tan pesimista respecto a esta posibilidad de una destrucción de empleos mediante el incremento en el salario mínimo. Yo creo que la preocupación tiene que ser con la informalidad. Hay que implementar una política estructural de lucha contra la informalidad. Es un tema que ya había sido destacado mediante todos los debates en cuanto a la reforma del sistema pensional. Otra vez este tema vuelve en la mesa con el incremento del salario mínimo. Es un tema clave y tratar este tema sería la posibilidad de progresar en el país. Muy bien, pues así debo despedir ya la otra cara de la moneda. Se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre agradeciéndoles a ustedes, los televidentes, a quienes participaron también activamente aquí a través de Facebook, de YouTube, con sus comentarios. Y de igual manera a nuestros invitados, Eduardo Asprilla, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ana María. También me despido de Remy Stelian. Él es profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Javeriana. Profesor, mil gracias. Con todo gusto. Y a Medellín le mando un saludo a Cristian Jalabi, economista, politólogo, empresario. Espero tenerlo también por aquí sentado en esta mesa de forma presencial en algún momento con sus análisis. Mil gracias. Será un placer y un honor, Ana María. Muchas gracias por tenerme aquí y siempre dispuesto. Gracias a ustedes. En numeral debate La Otra Cara, @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. Recuerden que también en el mío propio, Anita Vélez 9, los estoy leyendo en Twitter. Quédense con Cable Noticias, 24 horas de información. Que estén muy bien.